A ver, pensemos en el México del siglo XX, en pleno milagro económico. Mientras el gobierno hablaba de progreso, cientos de jóvenes, por todo el país, decidieron tomar las armas. Se sentían traicionados. Traicionados por un sistema que prometía mucho, pero que en la realidad entregaba pura desigualdad. Esta es la historia de cómo y por qué se encendió esa mecha. Para entender de dónde viene todo esto, hay que regresarnos hasta el final de la Revolución Mexicana. Fíjense, en 1918, el líder campesino Rubén Jaramillo dijo esta frase. Y resultó ser casi una profecía, porque para muchos, la lucha en realidad nunca terminó. Las promesas de justicia social seguían sin cumplirse, dejando una herida abierta que sangraría por décadas. Bueno, este va a ser nuestro recorrido. Vamos a empezar con esa promesa incumplida de la revolución. Veremos las primeras chispas de la rebelión, luego el momento clave, el quiebre de 1968, que nos lleva a la ofensiva armada, a la respuesta brutal del Estado con la guerra sucia y finalmente al legado de memoria que todo esto nos dejó. Y bueno, empecemos justo por ahí, por esa promesa que nomás no se cumplió. El problema de fondo, el origen de todo, era el abismo que existía entre el discurso oficial del gobierno y lo que millones de mexicanos vivían todos los días. Miren, por un lado tenías el México del que hablaba el gobierno del PRI, el partido prácticamente único. El México del milagro mexicano, una nación supuestamente estable, unida y en pleno progreso. Pero por el otro lado estaba la realidad que Buñuel retrató también en Los Olvidados, un país de corrupción, de explotación y de una desigualdad tremenda. Este choque de narrativas fue la gasolina que alimentó todo el descontento. Y claro, como era de esperarse, este descontento tenía que explotar en algún momento. Empezaron a surgir líderes en el campo y en las ciudades. Líderes que primero intentaron la vía legal, la protesta pacífica, pero se toparon con pared. Y al final llegaron a la conclusión de que las armas eran la única opción que el sistema les estaba dejando. Y esto no pasó de la noche a la mañana, Fue una escalada, un proceso que duró décadas. Empezó con la lucha de Jaramillo en los 40s, luego el famoso asalto al cuartel de Madera en Chihuahua en los 60s y la radicalización de maestros como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en Guerrero. El patrón era clarísimo. Cada vez que el Estado reprimía, lo único que lograba era empujar a más gente a la lucha armada. Y así, llegamos a un año que de verdad partió la historia de México en dos. Ojo, el movimiento estudiantil del 68 no era una guerrilla, pero la forma en que el Estado respondió a los estudiantes provocaría el nacimiento de la generación de combatientes más radical que ha visto el país. El 2 de octubre no se olvida. La masacre de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas fue la respuesta final y brutal del gobierno a meses de protesta juvenil. Para miles de jóvenes, esa noche no solo murieron compañeros, también murió la última esperanza de poder cambiar a México por las buenas, de forma pacífica. Después de Tlatelolco, la cosa estaba clara para muchos. Ante la indiferencia y la violencia del Estado, la opción radical se convirtió en la única vía que les quedaba. Era la única forma de protestar, la única salida. El objetivo ya no era marchar y gritar con siglas, era combatir. Entonces, ¿qué pasó? A principios de los 70s, toda esa rabia, toda esa indignación empezó a organizarse. Los diferentes grupos guerrilleros que andaban dispersos por el país empezaron a buscarse, a unirse con un objetivo muy ambicioso: crear un solo frente armado para desafiar al Estado mexicano de tú a tú. De todo este esfuerzo de unificación surge la organización guerrillera quizá más importante de esa época, la Liga Comunista 23 de septiembre. Y fíjense en el nombre, porque es clave, 23 de septiembre. No es una fecha al azar, es un homenaje directo al asalto al cuartel de Madera. Era su forma de decir, somos la continuación de esa lucha. ¿Y cómo operaban? Bueno, sus tácticas se basaban en tres cosas principalmente. Las llamadas expropiaciones, que en pocas palabras eran asaltos a bancos o negocios para financiarse, los secuestros de empresarios y políticos, que usaban como una herramienta de presión muy fuerte, y claro, los asaltos directos, las emboscadas contra policías y militares. Era una guerra total, tanto en el campo como en las ciudades. Pero en esta guerra hubo un error de cálculo fatal, un punto de inflexión trágico. En 1973, intentaron secuestrar a uno de los empresarios más poderosos de México, Eugenio Garza Sada. La operación salió mal y Garza Sada murió. Esto fue un error catastrófico. No solo unió a toda la élite empresarial en contra de la guerrilla, sino que le dio al gobierno la justificación perfecta para desatar una represión como nunca antes se había visto.
Y esa represión tuvo un nombre: la Guerra Sucia. A partir de ese momento, el Estado mexicano decidió que para acabar con los movimientos armados iba a usar sus mismas tácticas: la clandestinidad, la violencia, todo, pero absolutamente todo, al margen de la ley. La herramienta central de esta guerra fue algo terrible: la desaparición forzada. Y hay que entender bien qué es. No era un arresto legal, era un secuestro de Estado. Agentes del gobierno se llevaban a una persona y luego, simplemente, el gobierno negaba saber dónde estaba. La víctima se desvanecía, quedaba en un limbo legal, sin derechos, a merced de sus captores. El primer caso que se documentó fue el de Epifanio Avilés, en Guerrero, en 1969. Y claro, para ejecutar esta estrategia crearon un grupo, la temida Brigada Blanca. Oficialmente, este grupo no existía, pero en la realidad era un escuadrón de la muerte paramilitar, formado por la élite de la policía y del ejército. Su única misión era cazar, torturar y eliminar a cualquiera que fuera considerado un enemigo del Estado. La brutalidad fue sistemática. Las tácticas incluían la tortura generalizada para sacar información, las ejecuciones sin juicio, un control absoluto de lo que decían los periódicos y la tele, la militarización de regiones enteras, como pasó en Guerrero, e incluso los infames vuelos de la muerte, que consistían en arrojar personas, a veces todavía vivas, al mar desde aviones militares. Con el tiempo, la lucha armada se fue apagando, pero eso no significó el fin del conflicto. Simplemente la lucha cambió de forma. El fin de los disparos fue el comienzo de una nueva batalla, la batalla por la memoria. Militarmente hablando, el Estado ganó. No hay vuelta de hoja. Para mediados de los 70, con esa represión implacable, las principales guerrillas ya estaban desarticuladas. Sus líderes más importantes, como Lucio Cabañas o Ignacio Salas Obregón, estaban muertos o desaparecidos. La opción armada había sido aplastada. Pero, ¿qué motivaba a toda esta gente? Esta frase de Lucio Cabañas lo resume perfectamente. Ellos creían que ser sumisos ante la tiranía era el peor destino posible. Y aunque perdieron la guerra, su desafío sí que hizo temblar al poder en México. Pero de esas cenizas, de todo ese dolor, nació algo nuevo, algo muy poderoso: el movimiento de derechos humanos en México. Fueron las madres, los familiares de los desaparecidos, mujeres como la gran Rosario Ibarra de Piedra, quienes convirtieron su dolor en una exigencia incansable de verdad y justicia. La batalla ya no era con fusiles, ahora era con pancartas, con marchas y con un grito que resuena hasta hoy: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y esto nos deja con una pregunta final, que quizá es la más importante de todas. Este fue un capítulo muy oscuro, uno que muchas veces se ha querido borrar de la historia oficial. Y reflexionar sobre esto nos obliga a preguntarnos: ¿qué le pasa a un país que decide olvidar sus heridas en lugar de sanarlas? Esa es una respuesta que me parece todavía se está escribiendo.